Un poco y modestamente puso algunas líneas muy resumidas. Nació en Gualeguaychú, se dio por el año 1935. Vive en Olivos, Argentina. Es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor adjunto de Derecho Internacional Público en la misma universidad, Universidad de Buenos Aires. Cátedra del doctor Guillermo Balatti. Resolución de la Universidad de Buenos Aires, decano Francisco Bosch, número 139, del 19 de noviembre de 1974. Es historiador, ensayista, periodista, experto en energía. Fue apoderado de YPF en Europa y Estados Unidos. Es autor de las siguientes obras: Desencuentros en América, Olmo Ediciones; Epopeyas y miserias de sajones y latinos, ensayo histórico; Los quiero de rodillas, ecografía de los Kirchner, ensayo histórico; La autorización y la concesión como figuras jurídicas en la energía eléctrica, editorial del derecho. Es coautor en Del Pozo al Surtidor, historia del petróleo en Argentina, contada por sus protagonistas, dirección y coordinación de Cristina Lucchini y Cristina San Román, obra de la editorial Biblos. En sus datos académicos falta un dato que me enteré así un poco circunstancialmente, que él dictó también su cátedra en Europa, ¿puede ser? ¿Dónde? En Barcelona. Ah, Barcelona. Bueno, en aquel momento era el Messi de las leyes que estaba allá con los catalanes. Y ahí tuviste una graduación académica. Fuiste doctor. Al doctorado sí. Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, bueno. Así que esa es una línea que le falta a su currículum acá. Y otra línea, a partir de hoy, fue orador en el Rotary Club de Vicente López. Bueno, el tema que él nos va a hablar es el tema que ella ha dedicado últimamente en sus estudios que ha efectuado sobre la problemática de la explotación del Atlántico Sur, inmerso en la relación que hay entre nuestro país y Gran Bretaña por la posesión y soberanía de las Islas Malvinas. Y tiene una propuesta interesante y optimista que va a ser el motivo y el desarrollo de su disertación. Ernesto, estamos escuchándote con ansiedad y con placer. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, me siento muy halagado de estar en este Rotary Club. Ustedes con tanta simpatía y con tan excelente servicio de mesa, que acá solo falta Mirta Legrand, me parece, nada más. Lo demás está todo igual. La inquietud que me trae ahora, que me llevó a hacer este ensayo, que lo tengo acá especialmente, es que en tiempos pasados recientes estaba preocupado, muy preocupado, porque un lugar que lo conozco como todos ustedes, que es el Océano Atlántico, ya estaba abandonado de la mano de Dios. Es muy, muy grave, porque es un espacio geográfico de la Argentina que luce a nuestro país como de los grandes. Muy pocos países en el mundo se dan el lujo de tener un litoral que va, en este caso, desde la provincia de Buenos Aires hasta el Cabo de Hornos. Diferentes son los 5.000 kilómetros de Chile sobre el Pacífico, que es como una cornisa en la de Chile, muy estrecha. Y nosotros, al tener tanta extensión marítima, tenemos oportunidades extraordinarias de enriquecer al pueblo argentino, de enriquecerlo de una manera asombrosa, con la cantidad de posibles inversiones que se pueden hacer en el Océano Atlántico, una vez que avancemos en ver cuáles son los problemas que se presentan acá. Lo más importante de la prioridad del trabajo, mejor dicho, la prioridad más importante que encontré en ese trabajo es lograr el desarrollo de este Atlántico Sur que está abandonado. Pero para eso hay otra prioridad más delicada y grave, que con inteligencia, como la tenemos los argentinos,
y con otro método que lo tenemos que incorporar los argentinos, nosotros podemos hacer la paz con los ingleses por las Malvinas, porque el grave problema del océano Atlántico justamente es el litigio. Nosotros tenemos litigio en nuestro océano Atlántico, si seremos estúpidos, y yo también me considero entre ellos, desde 1833, cuando en épocas de Rosas una fragata llamada Clio se metió ahí en el Polo Sur, en el archipiélago Malvinas, y se quedó, con ánimo de quedarse. En épocas que existía el sistema de colonialismo todavía, Inglaterra era colonialista, pero también tenía sus códigos para no ser la peor potencia colonialista de aquellos tiempos. Sin embargo, lo que nos pasaba a los argentinos en aquellos tiempos, no sé por qué nunca se analizó con la profundidad que corresponde analizarlo. En 1833 no existía la nación argentina. ¿Qué era la Argentina? Era un feudo de un estanciero y gran comerciante, lúcido, astuto, que era Juan Manuel de Rosas, que tenía un régimen político asombroso, muy astuto, pero no era de la República. El régimen político de Juan Manuel de Rosas fue una avivata para tener en las manos libres para hacer lo que se le ocurriera hacer a él, como se le ocurrió a Fidel Castro en su época, tener las manos libres para tener en Cuba un arsenal gigantesco y poder dominar estratégicamente gran parte de toda América y etcétera. Y este astuto señor, don Juan Manuel de Rosas, que tampoco me ensaño contra él porque le reconozco otros valores también, lo aclaro desde ya. Pero Juan Manuel de Rosas no era un líder republicano, para nada. Era un feudal que creó, no por su inteligencia ni por su erudición, un sistema donde 3 provincias de la Cuenca del Plata, que hoy es Cuenca del Plata, Santa Fe, Entre Ríos en este caso, y Corrientes, le delegaron facultades para que él se haga cargo de las relaciones exteriores. Eso era todo. Era una novedad, con un título pintoresco que en todas partes del mundo medio se reía, que decía que Rosas era el restaurador de las leyes, no era ni un presidente, ni un emperador, ni nada de nada que sea jurídicamente aceptable en el mundo. Entonces, cuando la fragata Clio se ubica en las Islas Malvinas para dominar todo el archipiélago desde ahí, donde nuestros habitantes criollos ya no tuvieron mucho que hacer, ¿qué fue lo que ocurrió? Y ocurrió que en el mundo nadie nos reconocía como país. ¿Hicieron bien los ingleses esta posesión por la fuerza que tomaron ellos de esto? ¿O lo hicieron mal y jurídicamente les correspondía? No, ni una de otras cosas. Los títulos nuestros sobre las Islas Malvinas son sencillitos. Somos herederos del Reino de España. Punto. Eso es lo más importante de todo. De todos los títulos. De toda la situación esta jurídica nuestra. Pero como la nación argentina, la otra, la anterior que existió antes de Rosas, que fue 1810, la independencia del 16, duró hasta 1820, cuando Buenos Aires cayó en la anarquía total y desaparecieron todas nuestras instituciones republicanas que podía haber en ese momento. Ya no existieron más. Me estoy refiriendo a esa época, a cuando apareció Rosa Cereceda y se hace dar las facultades. Al darse esas facultades, claro, lo tomaban, no digo que lo tomaban en serio, pero tenían relaciones con él. El Reino Unido era uno, Francia era otro hasta cierto punto, y otros países así, pero les gustaba lo pintoresco y que podían comprar alguna agricultura. El comercio de importación y exportación se daba bastante bien, era una fuente de riqueza justamente donde hoy es Cangallo y Reconquista, había unos grandes almacenes colosales que eran propiedad de Domingo Mateu, el de la costa, y eso funcionaba bien, pero nada más, no había otra cosa más que eso. Y este país nuestro ahí justamente, ¿qué hizo Rosas cuando le ocuparon las Malvinas? Lo más sencillo del mundo, donde no había ni criterio, ni inteligencia, ni seriedad estadista. Inventó, mejor dicho, el sistema de las reclamaciones en Londres. Mandaba embajadores a Londres que hagan un reclamo y dejen ahí sentados, señores, cada año nosotros vamos a poner acá una nota diciendo que ustedes nos han
nos han tomado por la fuerza de las Malvinas, han tomado posesión y esto va a prescribir, a ustedes se va a prescribir porque eternamente le vamos a hacer lo mismo. Entonces adoptamos la política del eterno reclamo y nada más. Eso no sirvió para nada. No fue ni es eficaz ahora, no sirve para nada, nunca hemos ganado nada por eso. Claro, Rosa, como buen astuto, eligió un embajador estupendo, de lo mejor que había en Buenos Aires, todo, que era el doctor Manuel Moreno, el hermano del malogrado Mariano Moreno, y le pareció que con eso era suficiente, él ya cumplió. Y ahí empezó la política de los reclamos. Rosas era un iletrado, no sabía lo que hacía, no sabía que existía un país que se llamaba ya Estados Unidos, de quienes les habíamos copiado todos los códigos republicanos nosotros como nación, que eran los Estados Unidos, su extraordinaria declaración de la independencia, su maravillosa constitución que inspiró a nuestro Alberti, nada menos, y su sistema de vida, que era lo mejor que había en América, lo más esperanzador que había. Y no sabía que ahí, en ese país, había una doctrina Monroe, que 10 años antes de que se usurparan las Malvinas a Rosas, el presidente Monroe había establecido una norma que cualquier potencia extranjera fuera de América que se quiera meter en un país americano, no se lo vamos a permitir y lo vamos a echar. Esto lo que estoy diciendo no es una síntesis de la doctrina Monroe, pero más o menos la idea es esa. Y a Rosa nadie se le ocurrió decirle, vea, don Juan Manuel, váyase a ver al presidente de Estados Unidos, mire que ahí hay un partido nuevo que se llama Partido Demócrata, hay un presidente que lo va a considerar mejor que los republicanos hasta ahora, que es Andrew Jackson, y ahí sí los puede rajar a los ingleses que se habían metido ahí, pero no, nada, no pasó nada de esto, pero podía haber pasado. Sin embargo, la Argentina siguió de esta forma con las Malvinas. ¿Y cuál fue el mal que sufrimos nosotros? Se van a cumplir ahora, en el 2033, 2 siglos de este estúpido statu quo que tenemos ahora, donde la principal víctima es este colosal espacio productivo que es el Océano Atlántico. Es decir, nosotros ahora tenemos como prioridad fundamental entender que tenemos que ver cómo manejamos el desarrollo del Atlántico Sur, pero para eso, ¿cómo hacemos la paz con Malvinas? Entonces ahí, en este estudio, en este ensayo, tratamos de elaborar cómo hacerlo. Entonces, claro, mis años de cátedra del Derecho Internacional Público, hasta ahora en estos 2 siglos las Malvinas fueron nuestro problema más grave en la política internacional y en el derecho internacional, que son 2 cosas distintas. Ahora tenemos que pensar en serio en esto y resolverlo. ¿Cómo hacemos el tratado de paz con el Reino Unido teniendo la cantidad de energúmenos que tenemos en este país, energúmenos del nacionalismo, de las izquierdas, de distintos sectores que no permiten ni que se toque el tema tabú de Malvinas? ¿Cómo resolvemos eso? Y la mejor manera de resolverlo es: tuvimos una experiencia de 12 años de inescrupulosos gobernantes, muy corruptos, pero lo peor de lo corruptos que nuestra presidenta, en el grupo de los 20, cuando iba a hablar, sin que le correspondiera hablar, les voy a decir por qué, porque ella estaba ahí, porque la Argentina había sido elegido entre los 20 países más desarrollados del mundo por una casualidad, que Bill Clinton era muy simpatizante y amigo del presidente nuestro, Menem, y por esa razón logró inspirar a los demás que saquen a España de ese sillón y se lo den a la Argentina, que la Argentina está creciendo cuando tenía inversiones en la época de Menem, cuando había privatizaciones y las cosas funcionaban. Entonces la Argentina ligó, gracias a la simpatía de Kennedy, a la simpatía de Clinton y del mismo Menem, que en esto lo que él más puso por la simpatía. Bueno, pero cuando ella va y se apodera de esa tribuna, con todo la palabra que no sé si está bien empleada, el espamento que ella hace cuando hablaba, dijo ahí cosas muy grotescas. Justamente por razones electoreras, el chauvinismo malvinero tiene mucho de electorero y tiene mucho de especulativo también. Eso tenemos que entenderlo. No es cuestión de que la marchita es linda, sigamos con la marchita, puteemos a los ingleses que nos acostumbramos. No. Es cuestión de reparar todo eso. ¿Qué dijo Cristina en ese foro internacional entre los 20 países más desarrollados del mundo, donde estaban todos los presidentes? Una vez dijo que Inglaterra siempre estuvo del lado agresor. Ya sabemos que Cristina Kirchner no se recibió de abogada, fue no solamente seguro,
absolutamente convencido por muchas razones. Como ella no es abogada, naturalmente que podríamos perdonarle la falta de idoneidad y la ignorancia. Pero no ignorar algo que cualquier muchacho que estuvo en estudios secundarios sabe, que eso de que el Reino Unido siempre estuvo del lado agresor. Un momentito. La Carta Magna no es un lado agresor. Es los mejores principios jurídicos y morales legados para la humanidad entera, para el goce de la humanidad. La Carta Magna son los derechos individuales a rajatabla que por primera vez en la historia del siglo XIII ya se aseguraban. Y el otro es la gloriosa revolución de 1688, donde los ingleses le demostraron al mundo que el absolutismo del príncipe, como decía Maquiavelo, de los gobernantes, hay que pararlo, hay que frenarlo y hay que ponerle costo al mundo. Y eso también es otra doctrina que favoreció la humanidad. Y que Inglaterra también en el siglo XX tuvo dos importantísimas actividades heroicas que fueron lecciones para el mundo. La Primera Guerra Mundial fue de los más vigorosos atacantes del Kaiser Guillermo II de Alemania, que es un personaje repelente y atroz, feroz. Y ni hablemos en la Segunda Guerra Mundial, donde desde Coventry y Londres tuvieron que aguantarse los bombardeos de la Luftwaffe de Hitler. Así que lo dicho por mentira es una grosería, estupidez y absolutamente mentira. Ahora que me digan, pero los ingleses eran colonialistas, sí, no fueron colonialistas cuando todo el mundo poderoso de entonces, las naciones, como se les dice generalmente, dominantes, eran, pero ellos también siempre respetaron el derecho del res nullius, es decir, las regiones que no tenían dueño, ahí hacían sus colonias. En sus colonias tuvieron sus más y sus menos, pero no fueron los peores colonialistas, ¿eh? Hay otros casos mucho peores, y como colonialistas, todos los países que ellos intervinieron y civilizaron, llamémosle así, no puedo encontrar ninguno de esos países del Commonwealth o que Inglaterra tuvo como colonia que tuvieran ni golpes de Estado ni dictadores, que ya es mucho hablar de la calidad humana de esos países. Y cada uno de nosotros vemos son inclusive con ejemplos asombrosos como es una colonia española, que es la isla de Barbados, una isla que nació con negros porque después de Colón, los españoles que la coparon esa maravillosa isla de ahí, del norte del Océano Atlántico, esa maravillosa isla la trajeron los españoles para poblarla de negros traídos del África, con violencia, para hacerlos esclavos. Cuando los españoles no dieron más con los recursos naturales de esta maravillosa isla, riquísima isla, ellos ahí no aguantaron más y la abandonaron. Y cuando después la abandonaron, vinieron los ingleses, tomaron posesión, era res nullius, los dueños se fueron, y los ingleses lo primero que hicieron fue, claro, con sus grandes pensadores sabían cómo manejar eso, y dieron libertad a los negros, le dieron una autonomía absoluta. Y la isla de Barbados es un ejemplo extraordinario de lo que es y demuestra que la negritud no es algo para avergonzarse, ni quiere decir que un pueblo de los negros es inferior, para nada. Barbados, hoy, la nación de Barbados tiene uno de los más grandes productos brutos del mundo, y Barbados en este momento de negros, una isla de negros, es el tercer país desarrollado de América, el primero Estados Unidos, el segundo Canadá y el tercero Barbados, y es un lugar tropical. Y nosotros tenemos otro ejemplo acá, nuestros ex-kelpers, hoy llamados islanders por mayor justicia, ellos también, con el enorme colofón que fue para ellos la guerra del 82 que le hizo la Argentina, que la ocupó por un par de meses creo, más o menos, sufrieron mucho, y después de eso, pasaron 4 años después del 82, en el 86, los ingleses a los ex-kelpers y actuales islandeses le dieron otra situación personal, les dieron otra situación donde el colonialismo ya no se manifestaba tanto porque le dieron autonomía, pero una autonomía total. Les dijeron, muchachos, para ustedes se les terminó el subsidio de las libras esterlinas, no se les da más subsidio, pero sí le damos la libertad para que aprovechen los recursos naturales del mar
que se dejen de joder creando ovejas y aburriéndose, vayan a lo que el mar les da como riqueza, que es mucho, y cambian la vida, y nosotros le aseguramos, les garantizamos las Fuerzas Armadas, la defensa militar, le garantizamos, y el servicio exterior, no tienen que gastar ni un guita en ambas actividades. Y pasaron 30 años con ese régimen de autarquía, más bien de autonomía, los jefes nuestros, y también pasaron a tener un producto bruto, un PBI extraordinario ante el mundo, de país realmente desarrollado. Nuestros jefes, acá la Malvinas, quiere decir que en el Polo Sur, en los lugares más fríos del planeta, y en el trópico, los negros crecen y se desarrollan, y los ingleses también acá. Entonces, queremos reventar. El mar es muy importante. El mar ha servido muchísimo en nuestro mar, para Brasil, para Uruguay, para estos vecinos nuestros posibles de Malvinas, para los chilenos en el Pacífico, que también le sacan jugo al mar, le sacan grandes riquezas, y se sirven muy bien. ¿Y por qué nosotros no? Bueno, aquí viene el fenómeno que una vez estando en Comodoro Rivadavia, uno de los empresarios que estaba conmigo ahí, yo iba en carácter de profesional, experto en la energía, me dijo, estábamos hablando de estos temas, y me dijo, lo voy a llevar a algún lugar, tengo un grupo y lo invito a que vaya con nosotros a una colina, a la noche, y tiene que ser después de las 12 de la noche. Bueno, fuimos. Y una vez ahí, este señor, los 4 o 5 personas que éramos, nos hace mirar lo más profundo y lejos del mar, y empezábamos a ver unas burbujitas luminosas, titilantes, y nos dice, ¿ven eso? Bueno, esperen media hora más cuando van a ver más nítido, y van a ver más luces, y no es la ciudad de Las Vegas, pero son luces parecidas. Y era una forma que el tipo aplicó para que nosotros nos asombráramos de lo que era la depredación de nuestro mar. Llevaban todos los buques factoría, en las madrugadas, pasaban toda la noche ahí, llevándose toda la fauna como ellos querían, una forma indiscriminada, absolutamente, sin código ninguno, sin ningún respeto, ni por la ecología, ni por nada se la llevaban. Pero lo peor es cuando me convencieron que esta riqueza histícola nuestra es tan colosal y extraordinaria, pero tanto que no tenemos idea de lo que estamos perdiendo. Entonces este hombre, cuando se despidió de nosotros, nos dijo, sí, pero ustedes acuérdense, no se rían tanto, no piensen tanto, piensen lo que le pasó al Perú con la anchoveta, y después quiero hablar con ustedes. Sí, bueno, lo primero que dice, ¿qué le pasó al Perú con la anchoveta? La anchoveta era una especie de merluza extraordinaria con esa pesca y su industrialización y su trabajo de exportación. Perú sacaba muchas divisas y iba bien. Pero un día llegó y la anchoveta empezó a escasear, y al final no había más anchovetas. Se dieron cuenta que estos tipos de depredadores les habían extinguido esa fauna. Y ahí el señor que nos estaba llamando la atención, que tanto me impactó a mí, me convenció que nosotros también nos iban a destruir nuestra fauna, ya no era anchoveta sola, toda la fauna del Atlántico Sur, porque también iba a tener el mismo efecto. Ojo, me encargué de investigarlo, de estudiarlo y de convencerlo. Es lo más terrible que hay. Bueno, ahí empezó entonces en mi trabajo del ensayo donde por razones de tiempo me voy a dedicar especialmente a eso, para decir, bueno, esto que me ha dicho usted, señor, para mí es una calamidad. La palabra me gustó. Y voy a buscar al diccionario de la Real Academia Española, y me da la Academia Española una definición de calamidad que me impresionó mucho. La Academia dice, calamidad es un suceso desgraciado que afecta a toda una colectividad. Caramba. Entonces me puse a ver cuáles son las calamidades que nosotros tenemos para llegar a un acuerdo o a un tratado especial con el Reino Unido para no tener más litigio, porque con litigio nunca se va a desarrollar
el Atlántico Sur. La prueba está que tenemos vamos a llegar a los 2 siglos y cada vez estamos peores con el litigio, no sirve para nada el litigio, es un desastre. Entonces tenemos que lograr eso, y ahí me di cuenta, cuando enumeramos las calamidades, que yo conté 10. Qué fácil, lo puedo expresar en los pocos minutos si me tienen un poco de paciencia. La calamidad 1 era esta, la política del litigio eterno. Empezó en 1833 y continúa siempre. No poblamos la isla de Martín García para tener ahí por lo menos un ambiente de turismo que la imaginación puede dar para muchísimas cosas. No transformamos la isla de Tierra del Fuego en una Vancouver. ¿Por qué no? Tiene el mismo clima, el mismo lugar, el cruce de navegación así por el estrecho de Magallanes pasa muy cerca de allí. ¿Por qué no hicimos una Vancouver? Una vez yo fui muy amigo del doctor Frondizi y él me dijo, ¿por qué nosotros en la Patagonia no fuimos capaces de construir 3 Suecias? Me quedé así. Cuando vi la realidad de eso era cierto. Los desiertos continúan. La Patagonia es un lugar que está como antes del siglo XVIII, prácticamente igual. Las mejoras que tienen es mucho más lo que dio la naturaleza que la acción del ser humano argentino. Ojo, la Patagonia está despoblada. Toda la Argentina está igual que en el siglo XVIII. Hemos quedado muy atrasados en todo sentido. Bueno, esto significa que una calamidad muy fuerte es la política del litigio eterno, que no por casualidad los izquierdistas violentos, los nacionalistas y los chauvinistas clásicos, grandes energúmenos, y gran cantidad del pueblo nuestro que ha sido embalado, entusiasmados con adoptar una actitud bélica con respecto a las Malvinas y a los ingleses. Eso es la realidad de esta primera calamidad, pero después seguí y me encontré con la calamidad número 2. No tenemos el archipiélago Malvinas sin un tratamiento institucional o jurídico correcto ni conveniente. La provincia de Tierra del Fuego se llama provincia de Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. Entonces las Malvinas son consideradas igual que las Orcadas, las Shetland, las Orcadas y las Sandwich y las que nos corresponden a nosotros ya sin mayor litigio. Y eso está realmente muy mal, esta calamidad 2, donde falta un marco regulatorio para la Malvina. ¿Qué quiere decir esto, marco regulatorio para la Malvina? Quiere decir, lo definió muy bien Borges con una de sus humoradas de siempre, ¿no? Las Islas Malvinas es la provincia argentina mejor administrada. Eso decía Borges. Bueno, el vuelo que tiene el alcance de Borges lo captó un gran jurista, un gran abogado, profesor de la Universidad Católica, el doctor Sagüez, que no lo he podido localizar todavía, donde él generó una posibilidad de considerar a las Islas Malvinas, el Congreso lo puede hacer fácilmente, como una provincia federal argentina. ¿Con qué objeto? Un objeto muy interesante. Nosotros ya sabemos lo que pasó cuando Buenos Aires se segregó de la Argentina en el siglo XIX, cuando Urquiza derrocó a Rosas. Después de eso Urquiza no quiso quedarse acá, se fue. Buenos Aires se segregó y se apartó de la Confederación, y la Confederación Argentina, que presidía el presidente Urquiza, tomó nada menos que la maravillosa, estupenda y genial obra de Alberdi. Lo digo con mucho énfasis porque todavía es poco lo que digo sobre la obra de Alberdi. Nosotros, con varios amigos que están acá, pertenecemos a una señor Juan Bautista Alberdi, y nos hemos enamorado mucho más de Alberdi al conocerle sus pensamientos con mucha más profundidad todavía. Y esa cuestión de Alberdi fue generada y creada en la parte del territorio argentino, pero menos en el puerto de Buenos Aires, que no le fue del todo mal siendo autónomo, fue bastante bien, pues claro, Buenos Aires es una provincia riquísima y muy grande y muy completa, y tiene unos ríos y la comunicación válida y domina toda la navegación. Pero esto significa para nosotros también una gran calamidad, porque
lo que se hizo con Buenos Aires fue algo muy interesante. Los abogados que estén acá me pueden ayudar si yo llego a desviarme de la corrección de lo que voy a decir. Pacto San José de Flores generó, para poner en la Constitución de Alberdi y de Urquiza, agregándole nada menos que el Pacto de San José de Flores, donde dejaba algunos privilegios para que Buenos Aires se adhiera y se vuelva a lograr la unión nacional. Cuando dos próceres, que yo admiro por este gesto, tuvieron una actitud sanmartiniana, que fueron Mitre y Urquiza, los dos contrincantes de esa separación horrible que tuvimos en esas épocas, se dieron cuenta y uno al otro se miró. Uno dijo: si sometemos a Buenos Aires y me gano la batalla de Pavón, la vamos a tener sometida, pero vamos a tener guerra hasta siglos y nunca vamos a parar. El mismo pensamiento lo tenía del otro lado Urquiza, y los dos pensaban lo mismo, no tenían telepatía ni podían manejarse tan fácil como hoy a través de internet, no, nada, no pensaban eso. Entonces alguna gente amiga les cruzó chisme a uno y a otro, que todas las cosas empezaron a mejorarse y se ubicaron entre los dos países, y la Nación Argentina después, en la reforma constitucional del año 60, logró la unidad otra vez y volvió a ser el gran país que quería San Martín, que quería Sarmiento, que querían todos los grandes argentinos desde mayo y desde julio del 16. Y se logró. ¿Y esto a qué viene? A que nosotros tenemos que hacer también declarar a las Islas Malvinas una provincia federal, para sacarla del entourage que tiene siendo una dependencia de la provincia de Tierra del Fuego, que no nos conviene, que sea para poder desde ahí lograr la posibilidad de conseguir la paz con Inglaterra y llevarle a Inglaterra un sistema de negociación con argumentos jurídicos y convenientes para ambas partes, donde podamos lograr la paz, porque mientras no alcancemos la paz en el océano, no tenemos la maravilla de riqueza que tiene el océano esperándonos a nosotros los argentinos. Ahí tenemos nosotros, si Macri supiera la cantidad que va a cosechar ahí de mano de obra y de empleos y de intercambio comercial y de todo, porque el océano Atlántico, explotado por nosotros, podría llegar a no solamente la fase alimentaria. En la fase alimentaria nosotros podemos transformar el océano Atlántico en una gran roticería del mundo, sería marítima desde luego, ¿no? Y también en un ambiente de generación de hidrocarburos tremenda. ¿Qué pasó con Brasil? Cuando Fernando Enrique Cardoso logró ese plan que puso él con un solo secreto, que era la participación del capital privado. Esa participación del capital privado es el negocio mejor para los argentinos, porque no tiene un gasto público corrupto o corruptible, como tenemos que aguantar cuando todo es del Estado y las empresas son del Estado, porque tengo demostrado en la historia también, y lo quiero hacer y en este ensayo lo hago, que todos los países que se hicieron estos países, no los pueblos, perdón, porque viene de la época antes de los griegos, que se hicieron estatistas, terminaron extinguidos. Murieron esas sociedades. La primera fue Esparta, la primera que murió como sociedad. Muy poco tiempo duró Esparta, donde sus grandes valores eran la guerra y el Estado. Nada más, todo tiene que ser del Estado, tiene que ser, es para largo. Yo ahora me atropello mucho porque quiero cumplir con los plazos que tengo para decir todo esto, ¿no? Bueno, esto significa que nosotros en el Atlántico Sur podemos aprovechar riquezas maravillosas, que es todo lo que estamos diciendo. Sobre todo, entre ellas vamos a estar en esta calamidad. La calamidad 13 es lo que hablábamos hoy, la depredación de peces, el genocidio de la biomasa de los cardúmenes de los peces, una depredación y extinción espantosa. La calamidad 4 es el abandono, justamente el abandono de las exploraciones de hidrocarburos. Nosotros lo hemos abandonado porque tenemos litigio. ¿Quién se va a poder invertir? La gente que invierte en petróleo en un lugar que está en litigio, que el día de mañana podemos tener otra guerrita de entre casos, guerrita estúpida como tuvimos en el 82, viene otro tarado como los dirigentes nuestros militares del 82, como fueron tarados los dirigentes militares de la década del 60 cuando voltearon a dos excelentes presidentes constitucionales. Y acá también puede venir cualquiera de estos tarados en cualquier momento. Esa es la Argentina.
Muchos no están decididos a invertir porque tienen miedo que esos demonios del pasado vuelvan a la Argentina, están acá con nosotros. Y después sigo con la calamidad 5 ahora. La calamidad 5 es que nuestros puertos son un desastre. Tenemos muchísimos puertos, nuestro litoral marítimo gigantesco, desde San Clemente, el Tuyó, San Cabo de Oro, tenemos muchísimos, pero todos están destruidos, no sirven, están ya oxidados, un desastre como tenemos los puertos. El puerto es un elemento de desarrollo extraordinario, de empleo, de generación de plata, de gran movilidad y de normalizar la navegabilidad de nuestro océano Atlántico. Los que están de tránsito para cruzar el estrecho Magallanes para el otro lado, para irse para Sudáfrica o para ir para el sur más allá, y nada más, no está explotado por nosotros para nada, para nada. Bueno, la otra calamidad que tenemos, nos falta patrullaje del mar. Sin patrullaje, sin buques de guerra y buques también adecuados para la seguridad, no puede ser que semejante ámbito geográfico tan exquisito y genial y magnífico y bien ubicado en el mundo no pueda tener nada menos peso después de haber tenido nosotros ministros como Nilda Garré, con el Irizar y todo lo que podemos recordar. La calamidad 7 es el Tratado Antártico. ¿Por qué? Porque el Tratado Antártico es una de las mejores normativas que ha hecho la Argentina en toda su historia. Tomó la iniciativa el doctor Frondizi y él fue el alma de ese Tratado Antártico, donde nosotros nos ubicamos muy bien los argentinos en la preservación de ese continente, que hasta lo disponemos que fuera para la humanidad, ni siquiera para la Argentina. Pero si el Tratado Antártico, cualquier día de esto, a cualquiera de los grandes fedatarios o signatarios del Tratado Antártico se les ocurre terminar, denunciarlo y terminar, nosotros quedamos descolocados, porque hemos estado alejados del mundo durante toda esta década podrida que acaba de terminar hace unos meses, y ahí ya hemos perdido todo, muchísimo. El Tratado Antártico los descoloca si se denuncia, lo pongo como un fenómeno eventual de denuncia que podría haber. Después otras cosas que tenemos terrible como claridad es la defensa nacional. Esa vulnerabilidad, el desguarnecimiento militar a que nos han condenado también es peligrosísimo. No solamente por la pérdida del barco Irizar, por muchos más. Por último, la calamidad 9 es todo aquel ambiente popular que sobre las Malvinas piensa en el todo o nada, característico de Cristina Kirchner en sus andanzas allá de prestado que tenía en el Club de los 20, y característico también de cuando en el gobierno está todavía queriendo avisarle a la gente que tenemos que pelear hasta la muerte, como decía Cristina Kirchner en el Club de los 20. Eso fue espantoso ante el mundo, nuestro presidente decir eso. Pelear hasta la muerte era como enterrarnos vivos a toda la comunidad argentina en una guerra tan estúpida. Y por fin, la calamidad 10, que es la más importante de todas. El tratado de paz con el Reino Unido es urgente. Tenemos que hacer un tratado de paz, desarrollo, cooperación y seguridad. Y lo tenemos que hacer acompañado de Brasil, Uruguay y Chile. Y esto de Chile, ¿por qué me pongo rápido a decirlo? Porque en febrero de este año el mundo se asombró con el Tratado Transpacífico. 12 naciones suscribieron eso. Entre esas 12 naciones hay 3 americanas. 3. Una que es latinoamericana, una que es Chile, Perú, y la tercera que es México, que está más en el norte de América. Y el otro es Estados Unidos. Y está también el Reino Unido, son 12. Y países estupendos también de ascendencia sajona, como es Nueva Zelanda y Australia. Brunei, hay unos cuantos más, y uno, en especial uno signatario, es una nación muy especial que nos va a asombrar a todos, que suscribe el tratado es Vietnam. ¿Por qué es importante esto? Porque Vietnam hasta hace 40 años tenía la guerra más horrorosa del siglo XX, más extenuante, tremendamente sangrienta y brutal, entre dos países que se llegaron a odiar muchísimo: Estados Unidos y Vietnam del norte.
el del sur, el que ganó el comunista, y fue terminado. Pero ahora están aliados. Y nosotros tenemos energúmenos en nuestro país que jamás podrían hacer un tratado con Inglaterra, porque la odian en Inglaterra, cuando los problemas con Inglaterra fueron de 2 siglos atrás. Y después no teníamos nada que reprochar a Inglaterra, es estupidez sola. Están los vietnamitas con el fanatismo que ellos tenían, con la cantidad, con lo que hemos visto en el siglo XX nosotros, de esa guerra tan tremendamente sangrienta, se olvidaron de todos los rencores. Vietnam, un país comunista 100%, de gente que nosotros tal vez nos creamos que como son medio negritos son inferiores, pero ya veo que no. Los inferiores somos nosotros, en todo caso, que salimos todavía pasándole facturas absurdas al Reino Unido, con el cual no tenemos más remedio que pactar, que arreglar, porque lo peor que nos puede pasar es seguir en este estado horrible de belicismo estúpido, que no conduce a ningún lado y que no nos deja disfrutar de semejante espacio marítimo que nos haría ricos, que generaría generaría la cantidad de actividades y de progresos absolutos. Ahora, ¿por qué no nos pasó antes? Porque la Argentina, entre tantos golpes de Estado, tanto militar imbécil y anarquista que hicieron sus tremendas brutalidades en el siglo XX, sobre todo, la Argentina era un país malísimo. No lo quería nadie como socio, no lo deseaban. Sí lo desearon en los años 60, porque no por casualidad al presidente Frondizi la Asamblea General de las Naciones Unidas le dedicó una resolución especial que pedía que la Argentina con otros países se juntaran para resolver los problemas de colonialismo en el mundo. Y entre esos los dos importantes países que quería la Asamblea General era la Argentina de Frondizi y la Inglaterra en ese momento de Macmillan, un muy buen estadista que tenía Inglaterra en ese momento la buena imagen de otros grandes hombres como Winston Churchill y otros más que tenían así. Así que la resolución 1514, no me la puedo olvidar nunca, para desterrar el colonialismo, nada menos. Bueno, cuando los militares criminales que derrocaron a Frondizi dejaron al país de nuevo en el mal ambiente mundial. No podían aguantar un país que tenía semejantes criminales con tantas fuerzas, porque esto fue un fenómeno que habría que conversar muchísimo, porque esto es un resultado de la caída de Perón, que se hizo con un pacto que Perón admitió y renunció. Cuando renuncia Perón, lo dejó una junta militar, los militares se hicieron dueños del país y desde el país manejaban, desde el gobierno manejaban todo y les gustó. Y no les gustó que un señor como Frondizi, con un excelente parlamento, con excelentes ministros, con una honestidad a toda visible desde todos lados. El propio personaje Frondizi, que nunca tuvo mansiones, un departamento de 5 ambientes que tenía, lo perdió mientras era gobierno, y sus amigos después que volvió del exilio en Bariloche, le tuvieron que comprar un departamento. Sus amigos, que es el de la calle Meruti, que todos conocemos, los dos departamentos son superpuestos con una escalera caracol, que en un lado ponía la oficina y la biblioteca y en otro lado la familia. Eso pasó. Y después, cuando vuelve la constitucionalidad en la Argentina, a los 2 años de la caída de Frondizi, y vuelven a elegir otra vez otro gobierno con origen radical, con un excelente parlamento, con gente seria y buena, que no tiene mansiones, que los secretarios privados ya no son ricos inmediatamente a los 3 meses de estar en el gobierno, ese estilo de cosas. También lo echa el doctor Illa, pero ¿qué hizo de malo el doctor Illa para sacarlo así? Tan tranquilamente con la promesa de una revolución quimérica, absolutamente absurda, donde los militares eran dueños otra vez de todas las instituciones del país. Naturalmente, al doctor Illa, el mundo, o sea, la misma Asamblea General también lo premió con una resolución, la resolución 2065 del propio año 1965, donde en la Argentina le apoyaron una situación de, por lo actuado entre Inglaterra y la Argentina en la resolución anterior del 1514 de la época de Frondizi, que se había dictado y todo lo demás, el país se había paralizado.
estaba con gobierno de facto, y con los gobiernos de facto el mundo civilizado no quiere saber nada hasta que no venga de vuelta la Constitución. Entonces ahí ya le dijeron, mira, acá tiene el dictamen y todo lo que hizo, la negociación que tenía el doctor Frondizi, que una revuelta de criminales se la truncó. Entonces se lo dieron al doctor Illa para que se lo diera él mismo a todos, fíjate, se lo diera él mismo a la gente y le diga, bueno, vamos a hacer ahora una negociación. Cuando empezaron a negociar, con la expectativa del mundo entero, que veían otro país civilizado, que recordaba las épocas lindas del siglo XX, cuando los gobiernos de Irigoyen y de Alvear, que era una linda época, recordaban esos tiempos, ¡sac! Al doctor Illa lo sacan de un plumazo, lo defenestran directamente, sin ninguna razón, para poner un personaje que evidentemente no sería mal tipo, no fue correcto porque era la organización, pero no era para poner así de la noche a la mañana a un sujeto de ellos a gobernar el país sin los procedimientos democráticos correctos. Entonces la Argentina volvió a caer a ser un paria en el mundo donde nadie quería saber nada, y así estamos nosotros. Y después de eso ha pasado medio siglo más. En ese medio siglo, ¿qué pasó? Volvieron los ordenamientos militares varias veces, echaron gente, vinieron gobiernos demagogos permanentemente, ninguno, todos vociferaban que iban a hacer el desarrollo, mentira, nadie hizo nada serio para hacer el desarrollo. El desarrollo justamente lo tenemos que ver en aquellos personajes que a la Argentina la llevaron a verla desde un faro. Bueno, como todo esto no he podido llegar a lo más importante, que era qué esquema o filosofía proponemos para llegar a este desarrollo y tratado de paz. Proponemos nada menos que lo que nos han enseñado nuestros propios próceres argentinos y determinados próceres ingleses también. Uno de ellos es San Martín, y la teoría es el pragmatismo, donde un gran jurista genial norteamericano llamado William James elaboró este personaje que nació en el año 28 del siglo XIX y murió en el año 10 del siglo XX. Elaboró la teoría del pragmatismo, que significa, no podría acá dar las definiciones porque me queda poco tiempo y no podría entrar en eso, pero es una lástima, porque por su lado los ingleses también tuvieron, como San Martín y como Belgrano, tipos que adoptaron actitudes de pragmatismo para ganar la guerra y para conducir sus pueblos a la libertad, para conducir los pueblos al desarrollo. Nosotros con San Martín lo logramos en el interín de las batallas de Chacabuco y Maipú, donde le aplicó un pragmatismo tan extraordinario que es digno de narrarlo, porque realmente son episodios muy lindos, pero el tiempo no me permitiría disponer los minutos esos, salvo que ustedes me lo jueguen. Después, el otro genial que hubo acá en la Argentina fue Belgrano. El general Belgrano tuvo una actitud también de gran pragmatismo, cuando, para asombro de todo el ambiente que había en la batalla, cuando terminó la batalla de Tucumán, en medio de los rencores que había cuando terminaba una batalla, que se fusilaba a todos, se los perseguía, se los encadenaba, había crueldades muy grandes, Belgrano, al general Tristán y a sus oficiales y a los soldados, a todos, les dio la libertad y les dijo: váyanse muchachos, que no ha pasado nada, preferimos que vivamos en paz. Y con ese pragmatismo, pero bueno, Belgrano, que todos estos tipos con el tiempo no se olvidaran del gesto de clemencia que tuvo este abogado y general exquisito como era Belgrano, y lo apoyaron después. Eso es pragmatismo también. ¿Qué significa esto? Bueno, que esto del pragmatismo lo tengo que profundizar, usted me promete para otra vuelta, pero lo haremos. ¿Y los ingleses qué? Los ingleses tuvieron en el siglo XIX un personaje famosísimo, allá uno de los mejores primeros ministros, que fue Benjamin Disraeli. Después con el tiempo, Disraeli, exactamente, con el tiempo conocido como Lord Beaconsfield, que era algo así como el alfil de la reina Victoria. Un personaje que con sus cualidades personales, cuando tenía ya lo último de su vida, tenía 73 años, en el congreso que se hizo en Berlín en 1878, donde era la Alemania de Bismarck,
esa, donde estaba todo lo más selecto de las naciones europeas, conflictivas, con muchos problemas gravísimos. Y Disraeli ejerció un liderazgo pragmático, le tenían confianza, sabía manejar sus silencios, sus discursos eran brillantes, con todo el mundo se manejó muy bien, le tenían confianza, y eso provocó que ese congreso del verano de 1878 en Berlín tuviera mucho éxito y lograra terminar con las guerras, lograra terminar con los ímpetus terribles que tenían los zares de Rusia, los países balcánicos, el Risorgimento italiano, la cantidad de problemas que había en Europa de toda clase. Disraeli lo logró con mucha simpatía, y eso es pragmatismo. Pero este pragmatismo nosotros lo podemos usar para el Tratado de Paz. Lo tenemos bastante bien estudiado, hay muchísimos más argumentos, por lo menos yo me tomé el trabajo de generar esos argumentos y de publicarlos muy pronto, y lo vamos a tratar de llevar adelante porque creo que no estamos equivocados en lo que decimos. Si nosotros logramos esta paz en Malvinas y el desarrollo del Atlántico Sur, con esas bases ya empezamos a tener un derrotero futuro excelente, con grandes esperanzas, que es lo que nos falta a nosotros, porque los pueblos que han muerto, como Esparta y la Unión Soviética, que son de los otros que murieron, y tanta cantidad, tengo una lista enorme de pueblos que murieron. ¿Por qué murieron? Por la falta de esperanza. Él lo decía Dante Alighieri, el séptimo infierno tienes malo porque ya no tienes esperanza. Por eso nos estaba pasando hasta diciembre del año pasado. Nosotros también estábamos sin esperanzas. Por suerte que ahora sí las tenemos. Entonces, bueno, esperemos que salgan adelante estos principios. Creo que ya cumplí con la hora, pero listo. Muchas gracias por todo.